buenas tardes a todos y todas ustedes. Ya no vamos a hacer la presentación de las sedes por las pruebas que se han hecho, están prácticamente todas, y además tenemos una invitación de prueba. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos nos acompaña ahora también. Entonces seguimos con nuestro curso, cuarto módulo, sesión 2, es las cuestiones de género y su relación con la universidad en términos de su función social. La semana pasada la sesión estuvo a cargo de la doctora Judith Subieta. Recuerden, el currículum está en la página del curso, está completo ahí, que se me olvidó decir todas estas cosas, doctora Subieta, sus antecedentes en el área de ciencia, que era importante. Y también está el de la doctora Buquet. Yo creo que no deberíamos hacer mayor preámbulo. Entonces ahí está la doctora Buquet, que en la actualidad eres la secretaria de Equidad de Género de esta universidad, ¿no? Del PUEG. Pero pues han realizado un trabajo en toda esta universidad. Esperemos que ya pronto haya una Secretaría de Equidad de Género en la UNAM. Bien. Yo nada más quisiera recalcar tres cosas. Yo insisto, para mí es una verdadera situación así extraordinaria el poder estar con ustedes. De la semana pasada lo planteaba, qué es lo que significa para mí que estén ustedes aquí, o más bien el que yo pueda estar aquí. Eso es muy importante. La otra cosa es, el día de hoy se celebra o se conmemora, no lo sé muy bien, el Día de la Niña. Para mí ha sido algo muy especial porque mi hija siempre desde muy pequeña implicaba que no nada más era el Día del Niño, sino de la niña. Entonces hoy en la mañana discutía con ella que ya lo logró, que ya hay Día de la Niña además. Entonces, y por la temática creo que es importante hacer hincapié en eso. Y otra cuestión también que vale la pena creo subrayar es que el día de ayer se dio a conocer quién ganó el Premio de Literatura Nobel, que es una mujer canadiense, que por alguna situación muy afortunada de mi parte había leído un cuento de ella. Entonces, es la primera vez que yo así anticipo a alguien que se desconoce, pero vale la pena recalcar, una mujer otra vez gana el Premio Nobel de Literatura y creo que viene muy bien a cuento este tipo de enfermedades. Entonces, doctora Buquet, usted tiene a su cargo la sesión del día de hoy, pero obviamente la doctora Subieta estará también acompañándonos y todos ustedes ya se organizarán como lo tengan hecho. Vale. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, yo quisiera que, no sé dónde ponerme para que no se oiga el eco. Ahí, ¿verdad? Ahí se oye. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Me gustó mucho lo que dijo Jorge sobre, bueno, las dos cosas, ¿no? Pero el Día Internacional de la Niña se establece por causas muy concretas que tienen que ver con los rezagos que tienen las niñas en todas partes del mundo, ¿no? A nivel de pobreza, de educación. Porque el 30 de abril, que es un día muy bonito, que es el Día de los Niños y de las Niñas, es un día para llenarlos de regalos y festejarlos, ¿no? Este Día Internacional de la Niña tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, un día que nos ayuda a recordar lo que aún falta para lograr condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres. Bueno, yo voy a retomar muchas de las cosas que nos planteó la doctora Subieta desde la sesión pasada. Voy a ver si vamos a abordar dos temas hoy, las problemáticas de género en el ámbito de la educación superior. Y quiero simplemente comentarles que la información que yo les voy a presentar hoy es información que se produce aquí dentro de la UNAM, que se produce desde el PUEG, en particular desde un proyecto del PUEG que se llama Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM. Es un nombre muy difícil, entonces le decimos Equidad de Género en la UNAM al proyecto. Y hemos hecho
con un grupo de colaboradoras, de investigadoras, donde está la doctora Judith Zubieta también, una serie de investigaciones adentro de la universidad, ¿no? Como para darles una idea de que la información que vamos a ver hoy ya es producto de mucho trabajo y de mucho conocimiento de lo que está pasando aquí adentro de la universidad. ¿Cómo trabajamos metodológicamente las investigaciones? Lo hacemos siempre, los estudios que hacemos en la UNAM, siempre los hacemos con las 3 poblaciones que hay en la universidad, la académica, la estudiantil y la administrativa, que ese es un dato especial, porque normalmente los estudios que se hacen sobre educación superior no contemplan a la población administrativa. Y es una población muy distinta, pero es una población muy importante y además es equiparable en cifras a la población académica que hay en la UNAM. Tenemos cerca de 34,000 personas con nombramiento académico y igual cerca de 34,000 personas con nombramiento administrativo. Entonces usamos distintas metodologías a lo largo del tiempo, desde el 2005 hasta ahora que hemos estado haciendo estas investigaciones. A veces lo hacíamos solamente con estudios cuantitativos, analizando bases de datos, y luego empezamos a incorporar técnicas cualitativas, incorporamos encuestas, grupos focales, entrevistas a profundidad, y en particular los datos que voy a presentar hoy son de una investigación muy completa que se hizo sobre toda la UNAM, porque en la lámina anterior ustedes pueden ver que hemos hecho investigaciones también puntualmente en algunas dependencias, ¿no? En la Facultad de Economía, en el Instituto de Matemáticas, para llegar finalmente a una investigación sobre toda la universidad. Les quería decir que en esta investigación, en los datos que hoy vamos a presentar, levantamos una encuesta representativa en Ciudad Universitaria, no en toda la UNAM, pero sí en Ciudad Universitaria, también sobre las 3 poblaciones. Hicimos 18 grupos focales, también con las 3 poblaciones en distintas facultades de la UNAM. Por lo tanto, la información es representativa, ¿no? Desde la encuesta es información representativa y, bueno, lo demás, las aproximaciones cualitativas obviamente nos dan otro tipo de información, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo les quiero presentar hoy como datos de lo que pasa en la UNAM, pero que es algo que no es exclusivo de esta universidad. La literatura nacional y la literatura internacional nos confirman que las cosas que están pasando dentro de la UNAM pasan prácticamente en todas las universidades del mundo. Lo que pasa es que hay muchas universidades, como se podrán imaginar, todas aquellas que se encuentran en el nivel más alto de los rankings. Acá tenemos una experta en ranking, ¿verdad, Marion? Bueno, todas esas universidades han impulsado una gran cantidad de medidas para avanzar en los temas de equidad, para ir erradicando los temas de violencia que hay dentro de las universidades y los temas de discriminación. Ya veremos un poco más tarde qué estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces les voy a presentar las tendencias de segregación por sexo, los temas de discriminación y hostigamiento y un tema que es muy importante, que es la falta de conciliación familia-trabajo. Y bueno, por segregación, ¿qué entendemos? Entendemos que es una tendencia que ocurre también a nivel mundial y no solo en las universidades, sino en todos los espacios del mercado, digamos, laboral, en todos los espacios profesionales. Una tendencia a que los hombres y las mujeres se agrupen o se concentren en ciertas áreas, en ciertos puestos, pero también en ciertos niveles, ¿no? Y esto lo que hace es que, a nivel general, las mujeres cuentan con condiciones más vulnerables, menos favorables. ¿Por qué? Porque obtienen
los trabajos menos remunerados, los trabajos temporales, los trabajos a medio tiempo, por ejemplo, que luego si quieren lo platicamos, pero los trabajos a tiempo parcial que las mujeres lo ocupan en su mayoría son una manera de continuar, digamos, con las distintas funciones sociales que tienen hombres y mujeres, ¿no? Y todo esto, y lo vamos a ir hablando, y yo les pido a todas y a todos que lo vayamos dialogando, ¿no? De repente que no dejemos pasar toda la información y al final hagamos el diálogo, sino que realmente puedan decir, incluso esto va para todas las sedes que están acompañándonos, si nos pueden hacer saber por el mensajito que quieren participar, con mucho gusto, para que podamos ir profundizando tal vez en cada una de las cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, primero les voy a mostrar la segregación vertical, porque las tendencias de segregación se presentan de distintas maneras. La doctora Zubieta lo abordó en la sesión pasada. Además nos mostró un panorama muy importante de distintas formas de segregación que hay en la educación superior, ¿no? Hoy vamos a ver lo que pasa dentro de una institución. Y la segregación vertical tiene que ver con el tema de la jerarquía que se está ocupando en un ámbito, ¿no? Lo vamos a ver muy bien con este ejemplo. Y ahora voy a usar esto, voy a usar todos los aparatitos. Si ustedes observan esta gráfica, está organizada, primera cosa son nombramientos titulares de tiempo completo de personal académico de la UNAM, ¿sí? Ya que sean titulares, tiene una importancia porque hay dos categorías en los nombramientos académicos, asociado y titular. El titular es más importante. Tenemos 3 nombramientos aquí. Técnico académico, que a nivel de estatuto es un nombramiento menor al de profesor de carrera y de investigador, tiene un salario menor y tiene otras funciones, ¿no? No tiene funciones, por ejemplo, independientes. Los técnicos o las técnicas académicas no se dedican a liderar proyectos de investigación, digo, salvo algunas muy excepcionales, ¿verdad? Como nuestra colega Hortensia. Pero son técnicos, son personas que apoyan la investigación y la docencia. Entonces, si ustedes se fijan, en morado están las mujeres con una muy fuerte participación dentro de ese nombramiento. Sin embargo, también observen que aquí están los niveles A, B y C. El A es el más bajo y el C es el más alto. ¿Y qué ocurre cuando miramos el nivel del nombramiento? Vemos una segregación vertical. Las mujeres son mayoría en este nombramiento, pero en el nivel más alto pierden la mayoría. Profesor de carrera e investigador son 2 nombramientos que por estatuto tienen la misma jerarquía, pero que en la vida real, y la doctora Zubieta me dirá si estoy mintiendo, no la tienen. En la vida real hay muchas diferencias. Primero, los sitios donde se ubican las investigadoras y los investigadores son los institutos y los centros de investigación que tienen muchos más recursos, mejor infraestructura, disponen de muchas más cosas. Y los profesores de carrera normalmente están en las facultades, ¿no? Y las facultades, no sé quiénes de ustedes sean de la UNAM, pero las facultades tienen condiciones realmente mucho más precarias que los institutos, ¿no? Entonces, vemos que en profesor de carrera hay una participación de profesoras de alrededor del 40, más o menos unos puntos hacia arriba y hacia abajo, y nuevamente vemos que en A es donde hay más y en C es donde hay menos, ¿no? Cuando vamos al de investigador es muy llamativo, ¿no? Porque la cantidad que hay de mujeres en este nombramiento es mucho menor, incluso no representa la participación global de las mujeres en la universidad, ¿sí? O sea,
En la universidad, del personal académico, 42% son mujeres. Como investigadoras bajan a 35%. Y a su vez, cuando vemos los niveles, veamos en dónde están. En el nivel C, que es el nivel más alto del nombramiento, ¿no? La gente que está en ese nivel es la gente privilegiada de la academia. Otro dato interesante es esto, estamos hablando ahora solamente de investigadores y de investigadoras, o sea, solamente de uno de los nombramientos académicos, y analizando un estímulo que reciben. Y estamos analizando el mayor estímulo que puede recibir un académico dentro de este programa que se llama PRIDE en la universidad. Y el D, el PRIDE D, es el nivel que está ahí. El PRIDE tiene 4 niveles A, B y C. A, B y C son comunes, digamos, incluso todos tienen el mismo procedimiento para adquirirse, tiene mucho que ver, bueno, todos se supone que tienen que ver con los méritos, pero A, B y C son como niveles normales. A nadie le llama la atención que alguien tenga el nivel C del PRIDE. Sí les puede llamar la atención que tengan el A, porque es muy bajo, ¿no? Y estos estímulos representan una parte muy, muy importante del salario académico. En algunos casos, y el PRIDE es uno de ellos, representa el 105% del salario académico, o sea, duplica el salario. Y acá nuevamente vemos la participación de las mujeres en un lugar privilegiado de la academia, ¿no? Vemos que ellas ocupan ni siquiera la tercera parte de este estímulo. ¿Y qué pasa cuando hay segregación vertical en las instituciones de educación superior? Pues que si analizamos el ingreso anual, ¿no? Estamos calculando el ingreso anual por quintiles, vemos que en donde se gana mucho dinero, la verdad, estamos hablando de 1.165.000 a 2.205.000 al año. En este nivel vemos la cantidad de mujeres que hay y la cantidad de hombres que hay aquí, ¿sí? O sea que la segregación vertical impacta evidentemente sobre el ingreso económico, y si estamos observando que las mujeres son las que menos están en los espacios más privilegiados de la academia, las mujeres son las más afectadas a nivel económico. Con la segregación horizontal estamos hablando de otro tema. Supuestamente aquí no hay un tema de jerarquía, es justamente horizontal. Estamos hablando de distintas áreas del conocimiento. Y también observamos cómo adentro de las instituciones de educación superior, las 3 poblaciones, estudiantes, académicos y también administrativos, se distribuyen de una manera segregada entre los distintos oficios, entre las distintas disciplinas. Pero a pesar de que aparentemente aquí no tendría por qué haber jerarquías, vamos a meter un elemento de reflexión, ¿no? Y a pensar ¿qué significa para una persona ser enfermera o ser ingeniera? ¿Qué significa eso en el mercado laboral? ¿Qué significa en el mercado laboral? ¿Qué diferencia hay entre ser trabajadora social o ingeniero o arquitecto? Hay una diferencia en el ingreso, evidentemente, ¿no? Además, ¿no? Además de que el reconocimiento a un ingeniero es completamente diferente al reconocimiento a una enfermera, ¿no? Estamos hablando de que por ejemplo, estudiantes se forman en distintas disciplinas, aparentemente está todo bien, cada quien elige la carrera que quiere estudiar, pero cuando se enfrentan al mercado laboral,
las condiciones que van a tener van a ser completamente diferentes. Y veamos, por ejemplo, cómo se distribuye el personal académico dentro de los institutos de la UNAM. La UNAM tiene dos subsistemas de investigación. Uno se llama investigación humanística, es el subsistema de humanidades. Aquí entran ciencias sociales, humanidades y artes, pero también ciencias sociales, ¿no? Y en la investigación científica, ciencias biológicas y de la salud, donde hay muchas mujeres, ingenierías y ciencias físico-matemáticas, ¿no? Y veamos que la cantidad de mujeres que participan en la investigación humanística es mucho más alta, ¿no? Evidentemente hay una diferencia muy notoria, pero a mí me importa mostrarles la lámina que sigue, que nos va a mostrar dos formas de segregación que se combinan, que tiene que ver con la segregación vertical y la segregación horizontal. ¿Por qué? Porque nuevamente, aquí donde son mayoría las mujeres en la investigación humanística, cuando analizamos el nivel más alto del nombramiento, las mujeres pierden su mayoría, ¿no? Y en la investigación científica no desaparecen por casualidad. Esto tiene que ver, hasta acá todo bien. ¿Quieren que aclaremos algo? Sí, adelante. En estos datos que estás dando, ¿no tendrías un comparativo un poco para ir viendo cuál es el historial en el incremento? Recuerden que se está grabando, si pueden usar el micrófono. Sí, gracias. Nada más para ver si habría un comparativo sobre el historial, a ver cómo ha sido el comportamiento, porque bueno, creo que esto nos ayudaría a ver un poco cuáles son las tendencias por etapas. Sí, no lo traigo en esta presentación, pero traje mi disco duro pensando que podía pasar algo así. Y voy a tratar en el receso de encontrarte esos datos para ponerlos. De entrada te puedo dar un panorama general. La matrícula estudiantil ha cambiado precipitadamente, digamos, ¿no? De los 80s para acá se ha feminizado la matrícula a nivel general. Ahora, si lo analizamos por carreras o por entidades, algunas se feminizan más que otras, ¿no? Por ejemplo, ingeniería. Ahora vamos a ver la composición de las carreras, pero ingeniería no logra volverse una facultad femenina y sin embargo hay otras como medicina que hoy son 64% las mujeres estudiantes. Yo quiero que tú tengas un micrófono. La licenciatura. Sí, para que... Pero lo prendes. Yo recordaba, no sé, hace 40 años, pensar que una mujer estudiara ingeniería causaba revuelo. Hay históricamente consideradas ciertas áreas en donde lo que señalabas, por ejemplo, enfermería, es típico para las mujeres, es lo normal, y en el caso de cuando un hombre entre a estudiar enfermería se le ve como cosa rara, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de que una mujer ocupe uno de estos nombramientos de mayor rango, habría que ver dónde están sus méritos, es decir, se le rasca demasiado y generalmente sí, claro, lo debe haber ganado por otro tipo de méritos, etcétera. Es decir, y esto un poquito, si ve uno ciertas etapas, puede uno hacer lecturas diferenciadas, que creo que es lo que resultaría muy interesante. Así es. Mira, voy a buscar esa lámina para ponérselas después del receso. Te digo, hay un crecimiento muy claro de la matrícula estudiantil y un crecimiento mucho más lento en cuanto a la población académica, en lo que se refiere a mujeres, ¿no?
Ahora, con respecto a lo que tú estabas planteando, que es un tema más que a mí me parece muy interesante, como tú dices, cuando una mujer va a llegar a un espacio de poder se le rasca más en sus méritos, a ver si es cierto que tiene los méritos para llegar a ese lugar, ¿no? Hay un artículo escrito hace varios años por unas suecas que hicieron un estudio en una convocatoria para hacer estudios de posgrado en el Centro Médico de Suecia, ¿no? En un centro de investigación en medicina en Suecia. Y bueno, les costó mucho trabajo obtener toda la información de ese proceso. Pero cuando la obtuvieron, finalmente, lo que pudieron analizar, y este texto sale en Nature, o sea, es un artículo muy riguroso, ¿no? Ellas lo que encontraron es que las mujeres necesitan 2.5 veces más de méritos que los hombres para que obtengan el mismo puntaje. Es muy impresionante. Y no hay una intencionalidad de los árbitros, digamos, de las comisiones dictaminadoras, no es que se junten y digan, vamos a perjudicar a las mujeres, no es así, es mucho más complejo que eso, ¿no? Tiene mucho que ver con la subjetividad, pero sobre todo con todo un sistema de significados asociados a las mujeres que las devalúan en la cultura, en el imaginario, en la mente de la gente, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil, lo habíamos hablado un poco la vez pasada, ¿no? O sea, digamos, todo este sistema que organiza a las sociedades en su conjunto, por lo menos prácticamente todas las sociedades conocidas se organizan a través del género, ¿no? Utiliza el género, es un sistema que utiliza demasiados mecanismos, entonces no es sencillo, hay que irlo como desmenuzando y entendiendo cada pedacito cómo funciona para ver qué se puede hacer para cambiar ese sistema que separa, ¿no?, al mundo en dos sexos, les otorga distintas funciones, distintas capacidades. Entonces, bueno, eso es un tema muy importante que hay que tenerlo en cuenta, pero que pasa en la vida cotidiana, que se evalúa a las mujeres de una manera completamente diferente que a los hombres, sí pasa, ¿no? Y pasa hasta la fecha. Entonces sí se dice mucho que las mujeres tienen que esforzarse el doble o el triple para llegar al mismo lugar que puede llegar un hombre, ¿no? Eso si no consideramos la parte del trabajo doméstico, además. Bueno, aquí lo que estamos viendo es esa misma segregación horizontal, pero en la población estudiantil. Como verán, en ciencias biológicas y de la salud hay muchas mujeres, pero acá hay carreras como, por ejemplo, enfermería, psicología está en ciencias biológicas y de la salud, o sea, hay muchas carreras femeninas, ¿no? Odontología es una carrera femenina también. Y las mujeres están muy presentes hasta las ciencias sociales, ¿no? Llegamos, y esto Judith lo habló mucho la vez pasada, el tema de las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías, ¿no? Es un campo en donde hay enormes resistencias para la incorporación de las mujeres. Y miren, las carreras, no van a ver lo que dice, ¿no?, pero yo se los puedo comentar. Lo que me interesa es que vean la gráfica, ¿no?, qué curiosa que es, que casi exacta, ¿no?, en donde la facultad de arriba de todo es la facultad de ingeniería. Y la de abajo de todas es la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, ¿no? Ya nos había comentado Judith la sesión pasada cómo se distribuían las mujeres en términos generales, y acá lo analizamos con las bases de datos de la UNAM, ¿no? Y nos damos cuenta de que efectivamente esa distribución sigue vigente al día de hoy.
Y ustedes pueden cuestionar y decir, bueno, pero finalmente es la elección que cada quien hace, ¿no? Yo no sé qué opinan ustedes de esta parte, ¿no? O sea, el tema de la vocación, el tema de que pues cada persona elige la carrera que quiere o que puede. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esto? O sea, ¿creen que la elección de la carrera es una elección realmente libre, digamos? ¿O qué opinan al respecto? Jorge, ¿tú quieres decir algo? ¿Me querías callar y no podías? No, hacer una pregunta. Con el ánimo después, que probablemente lo podamos discutir con más detalle, pero me da la impresión de que hay una serie de supuestos que no quedan muy claros, para mí al menos, que es, debe haber un mundo ideal donde todo se reparte por mitades, ¿sí? Y eso le vamos a llamar la equidad. Hablamos de segregación cuando hay menos mujeres en una carrera, pero ¿no hablamos de segregación cuando hay más mujeres en una carrera? Entonces, ¿cuál es el ideal? Medicina ya son 60, decías, el 60%, entonces ahí también se está desvirtuando, ¿no? ¿O no? Entonces, aquí yo creo que hay que plantear exactamente, ¿la mitad es el ideal? ¿Es la equidad la mitad? ¿O esto que estamos reflejando aquí en tu distribución así es como se está poniendo? Ahora, la universidad quiere que sea la mitad, y entonces hay que hacer que todo suba y todo baje dependiendo para que todo sea 50-50. Entonces debemos correr a algunas mujeres de esta universidad, porque ya son más mujeres que hombres en esta universidad. Es decir, ahí hay un problema de entrada. Hay otro problema en lo que se ha planteado. Por ejemplo, hablar de una carrera femenina, incluso era una pregunta de las de Judith de la semana pasada, de una carrera femenina a una carrera masculina, ¿sí? Pero, por ejemplo, Derecho es una carrera donde prácticamente están más o menos ahorita iguales, ¿no? Y Pedagogía hay un montón de mujeres. Sin embargo, por cada estudiante de la Facultad de Derecho, por ejemplo, la Facultad de Derecho tiene cerca de 8,000, 10,000 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tiene la carrera de Pedagogía? ¿400? ¿500? Entonces, cuando sacas el 40% de los estudiantes de la Facultad de Derecho, resulta que son miles de estudiantes de Derecho del sexo femenino. Así es. ¿Sí? Contra 300 o 400 mujeres de Pedagogía. Así Entonces, es. para mí, la carrera de Derecho se está feminizando. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Es decir, incluso es más femenina que Pedagogía, porque hay mucho más mujeres que Pedagogía. Entonces, es decir, como que hay una serie de cuestiones que se han estado ahí como, obviando, y que detrás está esa cuestión. ¿Cuál es el ideal? 50-50, ¿sí? Y la cantidad no cuenta en términos de la absoluta o lo relativo. Y perdón que me haya metido. No, me parece perfecto. No, a mí me parece que es muy importante que estés haciendo estas preguntas provocadoras. Porque sí hay algo que decir. El ideal no es que haya 50 y 50 en cada espacio de la vida humana. El ideal es que las mujeres tengan el mismo acceso al poder, al reconocimiento y al dinero que tienen los hombres. Entonces, tú dices, ¿y no es segregación si los hombres no están? Sí, los hombres no están en enfermería. ¡Qué afortunados! Porque es una carrera muy desprestigiada. Las enfermeras son profesionistas que tienen muy bajo reconocimiento, que no son nada bien tratadas en los hospitales por los médicos, que son sus superiores, ¿no? Y que son hombres la mayoría. Y ahora tú me estás diciendo, no, pero feminizado Derecho, porque en Derecho hay casi 50 y 50, pero ahí estamos hablando de 17,000 estudiantes en Derecho. Efectivamente, ¿perdón? Pero a la hora de conseguir trabajo también, como dices, Bueno, y además hay otro tema con Derecho, pero no vamos a meternos a Derecho, ¿no? Pero tiene que ver con cómo
El tema de cómo se visten, de cómo le piden a las alumnas de Derecho que vayan vestidas, ¿no? Los profesores, el hostigamiento que haya dentro de la Facultad de Derecho. El escándalo que se armó hace poco tiempo, cuando el señor rector, que tiene una enorme voluntad política para impulsar la equidad en la universidad, hizo una terna para Derecho con 3 mujeres. Hubo un escándalo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Absolutamente. Porque esas carreras donde hay muchas mujeres en cantidad, porque si hay miles, son facultades que siguen siendo dirigidas por los varones. O sea, todos los puestos. Ahora justamente nos vamos a meter a estudiar la Facultad de Medicina, que nos parece muy, muy importante. Entonces, no es obviar que hay una enorme cantidad de mujeres, y acá está puesto además, ¿no?, en una serie de carreras. Nosotros consideramos femenina, mixta o masculina una entidad de acuerdo a su población estudiantil, no a la académica, porque si lo consideráramos académica todas serían masculinas, incluida enfermería. Entonces, no sé, de enfermería no tengo los datos exactos, pero la mayoría, psicología, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay muchas mujeres en la universidad. Es más, como dice Jorge, hoy en día hay más del 50% de mujeres estudiantes en la universidad, ¿no? Eso tiene que ver con otros fenómenos que también tendríamos que ponernos a profundizar. ¿Por qué están ingresando tantas mujeres a la universidad? Obviamente uno de ellos tiene que ver con el avance en los temas de las mujeres. Es uno de los temas, pero no es el único por el que están entrando. Yo quiero decirles que en algún momento la universidad dejó de ser un espacio de buen trabajo y los hombres empezaron a salirse de la universidad en una época de México y a encontrar trabajo en otros lugares donde ganaran mejor. Ese, por ejemplo, es uno de los momentos de coyuntura en donde también empiezan a entrar más mujeres a la universidad. Pero volviendo a lo que plantea Jorge, que de verdad es interesante porque hay que reflexionarlo, ¿no? ¿Queremos que haya la mitad de enfermeros hombres y la mitad de enfermeras mujeres? No sé. No sé qué piense cada una y cada uno de ustedes. Ahora te doy la palabra. Para mí lo claro es que donde se concentran las mujeres son los lugares menos privilegiados de cualquier ámbito social. Ese es el tema que hay que analizar. Te doy la palabra. Bueno, a mí me parece interesante la manera como estás haciendo el planteamiento porque creo identificar que vas primero a presentar una serie de elementos para luego recuperar este tipo de cuestiones. Una de las cuestiones que se ha discutido mucho es que cuando se presentan estadísticas de esta manera, generalmente hay ciertos sectores, incluidos mujeres, que tienden a decir que este es un manejo estadístico muy mañoso, porque uno pretende simplemente presentar hechos aislados, datos aislados, y por eso te preguntaba yo sobre esta posibilidad de hacer contrastes, porque resulta imposible cuando se manejan estadísticas asociarlas a contextos. Es decir, si uno lo maneja de manera aislada, te da una lectura, pero cuando uno lo ve en ciertos contextos más identificados, entonces uno puede dar respuestas más amplias. Yo creo que, por ejemplo, el asunto de la equidad no tendría que centrarse en una cuestión cuantitativa, es decir, de que haya igual número de unos y otros, sino esto que tú señalabas, cuáles son las condiciones bajo las cuales se dan estas estadísticas. Si es una elección personal, sí hay cierto tipo de áreas que por un montón de cosas que no vale la pena en este momento señalar, se escogen ciertas carreras, entre otras puede ser desde por tradición familiar, por cierto tipo de condiciones. Uno no puede ignorar los contextos.
lo que yo mencionaba hace un momento, hace 40 años era impensable y llegaba a ser muy recriminado que una mujer pensara en estudiar ingeniería. Y esto estaba dado por el contexto social, no así en este momento. Ahora, ¿por qué hay mayor también incremento de mujeres en la universidad? Simple y sencillamente porque hay que ver cuáles son las cuestiones económicas. Ya para formar familias, grupos, en este contexto, incluso pensar en la posibilidad de cómo tenemos un mejor nivel, así se viva de manera individual, la mujer tiene que contar con un puesto más o menos remunerado, y ahora quien tiene simplemente preparatoria ya no es suficiente, ¿no? Es un nivel que ya no entra a contabilizarse como susceptible de ganar reconocimiento, en especial cuando uno aspira a un puesto laboral. Entonces, creo que son este tipo de condiciones y bueno, yo sugeriría que viéramos un poco por dónde haces tu presentación y eventualmente ir complementando con esto. El tiempo es muy poco, pero creo que valdría la pena. ¿Tú quieres? Bueno, lo que pasa es que... No se oye. Hola, ya. Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que una perspectiva mucho más holística y que integra, pues, todo lo complejo que tiene que ver con los estudios de género y con mirar lo que sucede con género, ¿no? Tendría que estarnos hablando más bien del derecho de todos los seres humanos, ¿no? Independientemente de si son hombres o mujeres, a acceder a aquello que necesitan, ¿no? En el que, claro, el primer paso es mirar esta dualidad, pero después mirarla en una forma más integradora, ¿no? En una forma en la que todos tenemos las mismas oportunidades para acceder a lo que idealmente pudiéramos pensar como vocación, pero en el que juegan mucho pues todos los imaginarios sociales y colectivos, ¿no? Que atraviesan nuestras constituciones como sujetos. Así es. Sí, yo creo que están las dos cosas, ¿no? Que cuando se plantea que hay que considerar los contextos, por ejemplo, desde los cuales una persona elige una carrera o desarrolla una vocación, todos esos contextos están atravesados por el género, siempre, ¿no? O sea, las niñas y los niños crecen adentro de sus casas atravesados por el género. Ahora, desde antes de que nazcan, ¿no? No vamos a ir a lo obvio, ¿no? Como los colores y todas esas cosas, desde cómo se mueve una niña y cómo se mueve un niño, las actividades que pueden desarrollar unas y otras. No es que esté prohibido, hay una inscripción, ¿no? Así lo dice Bourdieu. Bourdieu, cuando escribe La dominación masculina, que es un libro que les recomiendo, que es muy interesante, y él habla de los distintos mecanismos que intervienen para que exista la dominación masculina. Él habla evidentemente de lo simbólico, de la violencia simbólica, él desarrolla ese concepto de una manera muy importante. Pero habla de las estructuras objetivas, como todas las instituciones que participan en preservar los estereotipos de género y los roles de género, y si no, díganme qué ven en la tele, por ejemplo, ¿no? O qué escuchan en la radio. Pero además Bourdieu también dice, eso se inscribe en las mentes y en los cuerpos. El género nos atraviesa todo lo que somos y atraviesa todas las cosas de la vida. Justamente la segregación es una muestra de que el género atraviesa hasta las disciplinas. El género nos constituye como personas. No hay personas sin género. Entonces, en ese sentido es importante, evidentemente esa es la postura que yo traigo porque yo soy especialista en estudios de género.
Y habrá quien diga, pues a mí los estudios de género no me interesan o no me gustan, ¿no? O no me gustan cómo explican la realidad, pero es una perspectiva desde la que se entiende la realidad, ¿no? Que es completamente distinta a muchas otras perspectivas. Y el tema que tú estás planteando, a mí lo vamos a ver después, pero quiero ver si es aquí a donde tú quieres llegar. Tú quieres ver una secuencia histórica para ver si desde que las mujeres incorporan a la educación superior, empieza a haber un avance, digamos, sistemático y paulatino de las mujeres en todos los espacios, o si eso se ha parado. ¿Eso es un poco lo que tú quieres ver? Para ver cuáles son las pautas ¿Pautas pero de qué? ¿Pautas de asimilación. de asimilación de la educación superior de las mujeres o...? En este caso, de la posibilidad de incorporar a la mujer como, sobre todo en el sentido que tú lo mencionabas, cultural, cuando se habla del masculino como incorpora todo, y después de la posibilidad de ir considerando que, bueno, la mujer es algo más que un ente, sino también es una persona. ¿Sí me explico? Entonces, en este sentido, creo que es factible distinguir cierto tipo de pautas, más que hacer una identificación cronológica, identificar ciertas pautas que permiten ver bajo qué contextos hay un incremento o las cifras arrojan ciertas particularidades. Bueno, ok, lo vamos a ver regresando de... ¿Tú quieres...? Yo creo que a mí me gustaría retomar el comentario anterior tuyo, en el sentido de que dejemos que avance un poco más la presentación de Ana, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que eso que tú estás planteando es toda una investigación. Es todo un tema, O sea, sí, esa es una investigación y yo creo que sería, además de lo más pertinente, a lo mejor pescarlo para alguna profesión en particular o para una carrera en particular. Claro. Pero a mí me gustaría ver que le diéramos chance a la doctora Buquet que avance un poco más en su presentación, ¿no? También un poco para romper este diálogo y darle oportunidad a otras personas que también se vayan manifestando. Gracias. Perfecto. Me están haciendo gestos de que necesitaba hablar con el micrófono más cerca. Gracias. Ah, ok. ¿Y a qué hora tenemos el receso? 6:30. 6:30. Ok. Bueno, bien, esos son un poco los datos duros, ¿no? Como yo les digo, esa información sale de las bases de datos de la UNAM, y es lo que nos muestra, en principio, un panorama como duro porque son puros números, ¿no? Ahora, cuando nosotras vemos esas cifras, ¿no? Nos preguntamos ¿por qué? O sea, ¿por qué las mujeres se concentran más en ciertos espacios y niveles y por qué los hombres se concentran más en otros sitios y en otros niveles, ¿no? Y para esto es que hemos utilizado otras técnicas de investigación que nos den información que emerja, por ejemplo, de los grupos focales, que es una técnica muy enriquecedora, ¿no? Porque en la interacción entre las personas que están en el grupo emergen temas que tal vez una persona sola en una entrevista no diría, ¿no? Sino que hay digamos, la intersubjetividad, el juego de intersubjetividades va haciendo emerger una gran cantidad de temas que evidentemente sirven no solo para conocer lo que les pasa, ¿no? A las mujeres y a los hombres adentro de la universidad, sino para ir profundizando en otros temas, ¿no? Y uno de los datos que sale muy fuerte es el tema de la discriminación y el hostigamiento que hay en la universidad, y yo reitero que no es que esto pase únicamente en la UNAM, ¿no? Incluso en la UNAM estas cosas pasan menos que en otros espacios sociales, ¿no? En ese sentido, la UNAM es como un oasis en muchas
Judith no pone cara de estar muy convencida, pero No, yo creo que la UNAM no puede ser la excepción de una sociedad con sus tradiciones, con sus complejidades, con sus valores, pero que nos va mejor que en algunos otros lados, sí. De ahí a que estemos cerca del ideal. no. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa con este tema de discriminación y de hostigamiento. Yo ya les había comentado que se estudia mucho el tema sobre todo del hostigamiento, la violencia de género adentro de las universidades. Es un tema que preocupa muchísimo a nivel internacional y a investigadoras de distintas universidades del mundo, porque sucede mucho más de lo que uno lo ve, ¿no? Hay gente que realmente piensa que ya no pasa eso en las universidades, que no es posible que profesores puedan hacer cierto tipo de cosas como decirle a sus alumnas que les entreguen el trabajo final en un café, en cierto lugar, a cierta hora, ¿no? Para ver si luego de ahí la puede invitar a su casa. Esto no lo estoy inventando. En los grupos focales se dieron muchísimos testimonios de lo que pasa principalmente con profesores. Sabemos que el hostigamiento también sucede desde las mujeres hacia los hombres, mucho más excepcionalmente y sobre todo en otros niveles. Eso también lo vamos a ver, porque eso también lo investigamos. ¿Quién hostiga más, no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver en la población académica global, porque luego aquí está desagregada, ¿no? Investigadores, profesorado, técnicos académicos y profesores de asignatura, y pueden ver que varían, ¿no? Los porcentajes de la hostigamiento que viven, ¿no? Porque acá se les preguntó si habían sufrido algún acto de hostigamiento, y además estamos hablando de una temporalidad, ¿no? De 3 años, porque tampoco queríamos que contara aquí alguien que hace 18 años tuvo un problema, porque pues los ambientes cambian, ¿no? Y las cosas se van recomponiendo. Entonces la temporalidad es de 3 años para el personal de la universidad, académico y administrativo, y de 2 semestres mínimo para el estudiantado. Entonces, lo que podemos ver es que las mujeres sufren mucho más hostigamiento que los hombres que están de este lado. O sea, ustedes vean, casi 60% de las mujeres de la población administrativa, es muchísimo lo que estamos viendo, ¿no? Es mucho, mucho para estar en la época en la que estamos, para que exista todo lo que existe de instrumentos internacionales y de leyes nacionales para parar este tipo de cosas y este tipo de comportamientos. Ahora, sí nos interesaba saber quién es la figura hostigadora, ¿no? Y entonces eso también lo preguntamos. Y entonces, ustedes acá, un mosquito, perdón, acá está la figura que hostiga, ¿sí? Y todo esto es la población hostigada. Vamos a ver esta columna de acá, que son los totales, porque aquí nuevamente se descompone por los distintos nombramientos, ¿no? Entonces, mujeres que hostigan a otras mujeres, ¿sí? Y a hombres. Hombres que hostigan a mujeres, ¿sí? Y hombres que hostigan a hombres. O sea, la violencia, y depende desde dónde se analice la violencia, ¿no? Porque hay científicas de primer nivel como Lynn Margulis que plantean que la violencia es producto de la testosterona, ¿no? Sí. Y es una científica de primer nivel que estuvo a punto de obtener el Nobel.
Hay quienes dicen que la violencia es aprendida y es construida y que está completamente vinculada a los significados de lo masculino. Porque si pensamos en los significados de lo masculino y de lo femenino, ¿no? Lo masculino tiende a vincularse con lo fuerte y lo femenino con lo débil. Podríamos hacer una lluvia de ideas de con qué se vincula lo femenino y con qué se vincula lo masculino. Pero, en principio, la fuerza física y la fuerza, además, psíquica, digamos, está asociada con los hombres. Los hombres no lloran, los hombres aguantan todo, las mujeres lloran, las mujeres no saben. Nos cambia el carácter. Nos cambia el carácter, claro, por los ciclos, ¿no? O sea, ¿cómo dices? El micrófono. El micrófono está allá atrás. El micrófono, por favor. Al igual que las mujeres tenemos un ciclo hormonal que dura alrededor de 28 días, los hombres también tienen un ciclo hormonal que dura alrededor de 40. Entonces también tienen cambios de humor, también tienen así drásticos cambios de humor, están felices o están contentos o se deprimen, también por cosas hormonales, por cuestiones hormonales. O sea, no es puramente femenino, o sea que hay que esto. prestar atención cada 40 días, Más a ver o qué menos. pasa. Habría que, ¿no? que checar bien al susodicho y ver sus ciclos hormonales. O sea, evidentemente todos somos cuerpo también. Ajá. Y tenemos todo tipo de procesos biológicos en nuestros cuerpos, ¿no? Justamente las teorías orientadas a explicar los comportamientos de hombres y de mujeres, de manera, no el comportamiento humano, sino hombres y mujeres, que lo hacen desde la perspectiva biológica, ¿no? O el determinismo o el naturalismo. Hay muchas formas y abordajes de esta visión, digamos, explican desde ese lugar, ¿no? Los distintos comportamientos. Las perspectivas más culturalistas, más constructivistas, plantean que son aprendizajes, que son significados, ¿no? Que se asocian. Hay todo. A mí me hubiera encantado que Judith y yo hubiéramos tenido tiempo de iniciar explicando un poco el ordenamiento de género, ¿no? Pero me parece muy importante comprender que al nivel simbólico, a nivel cultura, ¿no? Hay una pareja simbólica, que es lo femenino y lo masculino, y a esa pareja simbólica se asocian otra cantidad enorme de parejas simbólicas, ¿no? Ya dijimos, por ejemplo, lo fuerte y lo débil, pero la cultura y la naturaleza se asocian a lo femenino y a lo masculino, ¿no? La naturaleza se asocia a lo femenino, ¿por qué? Tiene que ver con todos los procesos reproductivos, ¿no? Y los hombres a la cultura, ¿sí? Entonces, en la lógica de la pareja cultura-naturaleza, ¿qué es más importante para los seres humanos? La cultura, porque la cultura se sirve de la naturaleza, la cultura domina a la naturaleza, la transforma para sus propios fines, ¿no? Entonces, cada uno de los significados asociados a lo femenino y a lo masculino tienen una jerarquía entre ellos, ¿sí? Y todos los significados asociados a lo femenino tienen una jerarquía menor a todos los significados que se asocian a lo masculino. Y eso que está allá arriba en la cultura a nivel simbólico se traduce en el imaginario y se convierte en prácticas sociales. O sea, mujer naturaleza es mujer adentro de la casa, teniendo hijos y cuidando a la familia. Hombre cultura es hombre afuera de la casa, haciendo ciencia, cultura, producción de bienes y servicios, etcétera, ¿no? Muy esquemáticamente, todo eso
yo se los planteo de esa forma, digamos, pero depende de la época. Antes era mucho más rígido, ahora es mucho más flexible, ¿no? Entonces, todo eso hay que ponerlo en contexto, pero el esquema es ese, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, todo esto sale porque la violencia, desde una perspectiva teórica o desde varias, es aprendida, promovida, fomentada, ¿no? Y estos datos a nosotras nos muestran, ¿no? Nuevamente acá vemos el hostigamiento de las mujeres hacia las mujeres hacia los hombres, y el hostigamiento de los hombres hacia las mujeres y hacia los hombres. También es el doble, prácticamente, ¿no? Y finalmente, aquí abajo vemos exactamente qué pasa ese comportamiento. O sea, hay una clara tendencia de que son los hombres quienes ejercen violencia adentro de las universidades. Ahora, también hay distintos tipos de violencia, ¿no? Entonces, esos datos no los traigo aquí, pero están en la investigación que hicimos, ¿no? Se pueden identificar en una escala de 12 eventos de hostigamiento, también el tipo de hostigamiento que ejercen las mujeres y el tipo de hostigamiento que ejercen los hombres. Es muy común en las alumnas que el tipo de hostigamiento que ejercen es mandarles correos electrónicos a sus profesores o mensajitos por teléfono, ¿no? Que también es inaceptable, digamos. Pero en la escala de las partes más duras del hostigamiento, ¿no? Ya generar presión para tener relaciones sexuales, que las alumnas se tengan que dar de baja de una materia o que no se puedan recibir porque hay un profesor que está muy enojado porque no logró conquistarla, etcétera, son otros niveles, ¿no? Bueno, por último, vamos a ver dentro de este primer tema, digamos, que son las problemáticas que se pueden ubicar adentro de la universidad, vamos a ver esta que parece ajena a las instituciones de educación superior, que tienen que ver las universidades en los problemas que genera el espacio doméstico y la familia, ¿no? Pareciera que no tendría nada que ver. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, sí tiene que ver y tiene mucho que ver. Es otro de los mecanismos que actúa sobre las tendencias de segregación, para producir las tendencias de segregación. ¿Por qué? Acá les traigo también datos que son representativos, pero acabamos ahora de concluir una investigación que nos dio más información todavía sobre esto, ¿no? Esta es la población de investigadores y de investigadoras, ¿sí? Y en esta población medimos el tiempo que dedican a la semana a cada una de estas actividades. No sé si ustedes leen, quienes están atrás logran leer lo que dice la gráfica. ¿Sí se alcanza a leer? Ok. Y nuestros estudiantes de las otras sedes estarán viendo todo de manera adecuada. Bueno, entonces, fíjense, preparar alimentos, las mujeres invierten el doble de tiempo, ¿no? En el cuidado de la ropa, más del doble. Pero acá hay un tema central, en el cuidado de niños y otras personas, ¿no? Esto también es importante, que dediquen el doble de tiempo a las tareas domésticas, ¿no? Pero sabemos que la maternidad es un tema muy importante y que las investigadoras de la UNAM, porque esto es representativo para todas las investigadoras de la UNAM, dedican 20 horas a la semana al cuidado de hijos u otras personas. Los investigadores dedican 10. ¿Qué significa eso
en la carrera académica de una investigadora y de un investigador, ¿no? Esto se traduce en meses y años de retraso en la carrera académica. Calculando todo esto, sabemos que en una carrera, en una trayectoria, digamos, de 10 años, que es una trayectoria corta, ¿no? Para una carrera académica que así se consolida y todo como en 30 años de antigüedad, en 10 años las mujeres tienen un rezago de casi 2 años dentro de esa carrera, ¿no? Y hay datos muy interesantes porque trabajan haciendo unas entrevistas a profundidad con investigadoras de la UNAM de primer nivel, del tope, ¿no? Entrevistamos a investigadoras que son titulares C, PRI de D, SNI 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Y además de las ciencias duras, porque sí hay, muy poquitas, pero hay, ¿no? Y fíjense qué curioso, porque por lo menos a las investigadoras que entrevistamos están casadas con investigadores, también del primer nivel, o sea, con todos esos niveles impresionantes, ¿no? Pero todas ellas declararon que quienes se tenían que hacer cargo de los hijos y de la casa eran ellas. Y entonces, ¿qué pasó entre unos y otras que están casados y se dedican exactamente a lo mismo y tienen la misma responsabilidad, el mismo nivel y ganan lo mismo? O sea que ingresan la misma cantidad de dinero a la casa. ¿Qué pasa entre estas parejas? Pues que ellas duermen mucho menos que ellos, de entrada, que están mucho más agotadas, que se esfuerzan mucho más, pero además demoran muchos más años en llegar a ese sitio. Demoran 5 años más que ellos. Y cuando hay un congreso y los niños son muy pequeñitos y no se les está llevando de un lado para el otro, pues ¿quién se queda a cuidar a los niños y a las niñas? Hay una investigación muy interesante de universidades de Estados Unidos en donde justamente averiguan en parejas de académicos, es una investigación sobre parejas de académicos, qué carrera tiene prioridad dentro de la pareja, ¿no? Y hay más mujeres que le dan prioridad a la carrera del marido y más hombres que le dan prioridad a su propia carrera, ¿no? Bueno, todo eso nos habla de que el mundo familiar doméstico tiene una incidencia muy fuerte en la vida de las académicas y muchas veces de las estudiantes también, muchas veces. En el caso de las administrativas es tremendo, ¿no? Entonces es un tema que es necesario considerar cuando estamos viendo qué problemáticas tienen las instituciones de educación superior y qué tienen que hacer las instituciones de educación superior para actuar sobre esas problemáticas. Y acá hay otro tema que Judith lo mencionó en la sesión pasada y me parece importante hacer hincapié. Las instituciones de educación superior pierden talentos cuando las mujeres no logran desarrollar el potencial que tienen por obstáculos externos, digamos, a sus capacidades, a su dedicación. Las instituciones de educación superior invierten mucho dinero en la formación de recursos de investigación. Y si tenemos a muchas mujeres muy bien formadas, altamente calificadas, que no logran llegar a desarrollarse
plenamente porque tienen que poner la lavadora y lavar los platos y limpiar el baño y etcétera, etcétera, etcétera. Quien está perdiendo es la universidad y es la sociedad en su conjunto. Esa es un poco la teoría del desarrollo desde la perspectiva de género, ¿no? O sea, no es solamente un tema de justicia, que las mujeres tengan el derecho y la posibilidad y tengan las condiciones de desarrollar todo su potencial y su vida plenamente. Es un tema de que se aprovecharían mucho más los talentos humanos si las mujeres están incorporadas de manera plena en ese proceso, ¿no? Esta gráfica que está acá nos muestra cómo hombres y mujeres reconocen la afectación que tiene el mundo doméstico, digamos, en sus carreras académicas. Esto es en el caso... este es un dato muy importante que se me estaba pasando y es muy importante. Las tareas de cuidado, que además ahora desde la economía se están haciendo estudios muy interesantes porque representan un porcentaje altísimo del Producto Interno Bruto, cuando se paga, ¿no? En Europa, por ejemplo, la gente difícilmente tiene servicios domésticos como tenemos acá en México, ¿no? ¿Qué pasa con las tareas de cuidado? Que las madres principalmente son las que cuidan a las hijas, pero no solo cuidan a los hijos y a las hijas, cuidan a los ancianos y a las ancianas, a veces a la madre, al padre, a veces a la suegra o al suegro, ¿no? Y entonces también a través de la otra investigación que hicimos pudimos calcular el tiempo que una mujer desarrolla tareas de cuidado y lo hace durante 30 años. Claro, tuvo la fortuna de tener una mamá que falleció como a los 95, ¿no? Entonces, bueno, eso la hizo tener más tiempo de cuidados porque cuidaba a la madre, ¿no? Entonces también son las mujeres las que cuidan, las mujeres son las cuidadoras. Y eso sigue impactando, ¿no?, en las mujeres. Acá está lo que yo les planteaba de los cálculos, ¿no? Vean ustedes que la población académica, las mujeres, ¿no?, de la población académica, 2 meses al año dedicados a tareas domésticas. Y vean la población administrativa, las mujeres, ¿no? Aquí estamos hablando solamente de las mujeres, el tiempo que dedican a tareas domésticas. Y ahora vean el tiempo que dedican al cuidado. Vean las investigadoras, 2.2 meses anuales al cuidado de hijos y de hijas, y vean a la población administrativa. Es muchísimo tiempo. Y estamos hablando de mujeres que trabajan y que producen un ingreso en el hogar igual que sus parejas, ¿no? Que es un poco la pregunta que hacíamos la vez pasada. O sea, ¿por qué si la señora y el señor llegan a la casa cansadísimos los dos de un largo día de trabajo, normalmente es la mujer la que o se pone a recoger o ofrece algo de cenar? Normalmente así sucede adentro de los hogares. Es lo que pasa en la población a nivel general. Yo sé que hay muchos hogares en donde hay más equilibrio en este sentido, ¿no? Pero en general eso es lo que pasa. Yo creo que esto era básicamente los datos, ¿no?, que yo les quería mostrar para que luego pudiéramos entrar en la segunda parte a los temas de institucionalización, de políticas, de acciones
las problemáticas que presenta, pero también los avances que hay, que son muy, muy importantes. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo o alguien de las sedes querrá comentar algo con respecto a los datos que vimos, o pongo el tiempo en manos de los coordinadores para que decidan. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, adelante. En Acatlán ha estado muy divertido. Bueno, Están muy divertidos. ¿Ah, sí? sí, mi comentario va en relación a la tabla donde espero haberla entendido bien, al número de horas que dedican en trabajos domésticos y en cuidado de los hijos. Me parece que desde ahí, desde mi punto de vista, debería de haber ya una separación, porque no es lo mismo las labores domésticas al cuidado de los hijos. Creo que desde ahí ya empieza una diferencia grande, ¿no? No es lo mismo que un hombre dedique media hora a levantar su ropa que a atender a la tarea de sus hijos. Y la otra se me vino cuando usted dice que las personas todos tenemos género. Se me ocurriría, cada vez más son las parejas del mismo sexo que viven juntas, hombres o mujeres. No sé si esto en un estudio pudiera comprobarse que aún siendo hombre y hombre hay uno que cede, ¿no? O las mujeres, y si esto también cambia entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Nada más sería eso. ¿Tienes por acá otra pregunta? ¿Quieren que dejemos una ronda de preguntas o vamos una y una? Pues ya que tenemos el entusiasmo. Sí, le pasan el micrófono allá atrás y entonces yo voy a ir anotando para que no se... Y Judith, tú Yo soy Víctor Ceseña y lo que quiero comentar, a riesgo de anticiparme a lo que pueda estar en el segundo bloque, pero no quisiera dejarlo suelto, es que desde el PUEC, por ejemplo, que supongo que es la instancia en la UNAM indicada para el efecto, ¿qué se ha hecho para hacer una amplia difusión del discurso de género? Me parece que hay esfuerzos necesarios en ese sentido, porque todos los jóvenes, cuando se hace en cualquier institución una convocatoria con este tema, pasa francamente inadvertida. La mayor de las veces por la ignorancia que el discurso tiene y muchas por el estigma que también se le da. Pareciera que todo lo que lleva esa relación discurso de género también es estrictamente femenino, ¿sí? Y eso hay que erradicarlo desde las primeras generaciones de estudiantes, porque ahí se haría el cambio eventual para que estas estadísticas que hemos visto hoy pudieran tener un significado distinto. Yo recuerdo el programa muy espléndido que tuvieron cuando un programa de multiculturalismo de José del Val, que fue atravesado por todas las facultades. Algo de esa dimensión creo que amerita el discurso de género. Lo dejo como comentario. Nos vamos a un receso, por favor, y regresamos, tomamos más preguntas del auditorio que está en las sedes